Les voy a contar mi historia, cómo empezó Citas con Propósito, cuál fue mi evolución desde los casi 42 años hasta ahora, cómo surgió esta idea, mi experiencia personal, en fin, un poco de todo este proyecto, de dónde vengo y dónde estoy ahora. Realmente Citas con Propósito nació como una respuesta a una necesidad que yo tuve cuando en esta última etapa de mi vida, desde los casi 42 años hasta ahora, me encontraba bastante desorientada, confundida con las citas y sentí realmente la necesidad de una comunidad más amplia que me pudiera apoyar y que me pudiera dar consejos sobre este proceso que es bastante largo, es bastante amplio, largo y amplio, las dos cosas. Vamos por partes. Primero de todo, cuando yo tenía 41 años y pico, casi 42, di fin a una relación en la que yo estaba en la situación de novia. Era una relación que, si bien no cumplía todas mis necesidades emocionales, sí que era con una persona maravillosa. Y esto se planteó muy claramente. Al final de la relación, yo estaba con la necesidad, planteé la necesidad de que yo quería formar una pareja comprometida a largo plazo, en la cual poder tener perros, jardín, viajar juntos, en fin, tener proyectos en común. Y eso pasaba por la necesidad de tener un matrimonio. Para mí era así, era necesario y ya lo había hecho una vez en esto en mi vida, con lo que me sentí muy feliz y muy comprometida, muy unida. Bien, esta situación no se dio y al cabo de unos meses, después de haber pasado un breve duelo, se me hizo la necesidad, mejor dicho, de comprometerme conmigo mismo durante al menos un año, en el cual revisaría ciertas ideas que habían correspondido a un comportamiento. ¿Y de dónde venían esas ideas? Quería ahondar, quería revisar y quería básicamente transformarme para no volver a ser esa persona que año y medio antes había tomado unas decisiones. Bien, este año se convirtió en un año algo más largo, un año en monedas, en el cual, pues bueno, se fueron dando diferentes situaciones. La primera de todas fue las heridas emocionales, cuestión que me resonaba muchísimo. Entendí que tenía que revisar de dónde esas emociones nacían, el por qué, validarlas, revisarlas y poderlas transformar. Con esto tomé terapia. Fue una terapia bastante breve, en la cual hice unas consultas y fui tomando sentido de cuáles eran ciertas heridas emocionales que estaban todavía latentes en mí, que tenía que ir trabajando. Las heridas emocionales nunca se terminan curando, con lo cual tampoco pretendía hacer un gran paso. Entendía que si bien había estado yo trabajando mucho en mi personalidad, en mi biografía, a través de terapia o psicología, necesitaba dar otro aire, un aire más espiritual quizás, ¿no? Tomé cursos de gente que conocí en redes sociales como YouTube, mujeres muy conectadas con su energía femenina y que ofrecían cursos que para mí tomaron todo el sentido. Aprendí muchas cosas y pude reconectarme con una parte femenina mía que había dejado un poquito de lado. También tomé un curso de obsidiana. Este taller de obsidiana para mí fue todo un cambio. Es un taller de huevo yoni en el que les puedo contar de él más adelante. Y si bien el taller de huevo de obsidiana toma unos 9 meses, en mi caso, por cuestiones fisiológicas y porque también elegimos con la acompañante alargarlo, tomó algo más de un año. Fue realmente transformador. Tratamos heridas emocionales, aspectos de la personalidad y otras cuestiones espirituales que cada uno puede ir integrando a su manera. También cultivé más a fondo mi nutrición, mi disciplina,
En los deportes me reconecté, ya estaba muy conectada, siempre estaba muy conectada con el mundo deportivo, pero sí que en este caso fui un pasito más adelante y me reconecté con la natación de aguas abiertas, la danza clásica, el burlesque. Me atreví con el tango, ciertas clases de tango en Barcelona y todo lo que podía de danza. Me acuerdo que en un momento, no tanto al principio, pero sí más adelante, tomé un curso intensivo de 1 mes y medio todas las tardes en Barcelona de danza y hacía todas las danzas posibles. Clásico, jazz, contemporáneo, probé el reggaetón, probé danzas africanas. Fue realmente para mí muy nutritivo en la cuestión corporal. Y hice algún retiro a través del budismo. La parte budista apareció también en mi vida a través de YouTube por unos amigos de Alicante que tienen un proyecto hermoso, es el proyecto Paramita. Y a través de las enseñanzas budistas, no tanto de la liturgia, sino más de la filosofía budista, empecé a trabajar también mi espiritualidad. Y ahí aproveché para hacer algunos retiros en los cuales podía estar más en conexión conmigo misma y con esto, reconecto con lo que comentaba al principio, revisar mis heridas emocionales y ver que no son tan puntuales, ¿no? Me sentía como que es una parte del ser humano, es natural que todos las tengamos, hayamos nacido con estas y en algunos casos la hayamos podido trabajar, otros no tanto, y se me normalizaba mucho más. Al fin y al cabo me dediqué año largo a conservarme, a cultivarme, a transformarme, a conocerme un poquito más. Y todo esto me llevó a tomar la determinación de no empezar ninguna relación de pareja con un hombre hasta no cumplir unos ciertos estándares, es decir, hasta que no se dieran unas ciertas situaciones, unas ciertas características con las cuales nos pudiéramos emparejar, que pudiéramos ser recíprocos. Y con esto pude hacer, gracias a todo este trabajo, pude hacer una lista de amor, yo creo que bastante coherente con mi realidad, con mi situación de ahora y sobre todo con mi proyección como persona. Entre todas estas enseñanzas que fui tomando, sobre todo las que les conté de los cursos online, una de las más importantes fue el de citas rotativas, que es lo que para mí hizo más sentido. Más adelante contaré en otro vídeo citas rotativas en concreto, toda la preparación. He hecho algunos vídeos de cómo hay que preparar las citas rotativas antes incluso de estar en citas rotativas. Y con esto marqué una metodología que para mí era muy interesante, pero a la vez se volvió muy agotadora. Las citas rotativas pueden ser muy entusiasmadoras, pero también tienen que ver con el contexto donde una está y lo que una pone como expectativas. Y voy a ir por pasos. En las apps de citas, una puede encontrar muchísimos perfiles. Si bien nuestro perfil tiene que ser muy claro, tiene que ser muy suave, no tiene que tener fotos retocadas y sobre todo tiene que ser muy magnetizante, es verdad que lo mismo que pasa en el mundo real, cuando salimos a la calle, vamos a tener muchas ofertas. Y lo más importante de todo esto, que vuelve a ser un problema, o sea, se puede tornar un problema, es el filtraje. Es como clasificar a los perfiles que son compatibles con el nuestro. Por eso hay que tener muy claro toda esta personalidad que tenemos, nuestros objetivos de formar matrimonio, tener hijos, no tener hijos, finanzas, viajes, estilo de vida, un gran etcétera de cosas, para realmente poder hacer un filtraje. Y si bien este filtraje en un momento lo podemos hacer con unos estándares muy bajos, es decir, que podamos tener muchas
situaciones, citas rotativas, muchos perfiles, muchos candidatos en citas rotativas, esto puede llevar un poco a la frustración. No tanto por el candidato o la situación, que a mí personalmente me desgastaba mucho. En ciertos momentos me daba cuenta que tenía una rotación de hombres. Estos son 2, 3 o más hombres que están interesados en el perfil de una misma. Y por alguna cuestión que decían por teléfono o por alguna situación que se daba cuando teníamos una segunda o tercera cita, me desgastaba mucho, me frustraba, me entristecía incluso. Y cuando yo volvía con esta situación a mi mamá o a mis amigas, me daba cuenta de que esta situación no era comprendida. Es decir, mis amigas, mi círculo de amistades, incluso amigos, no estaban en citas rotativas o no estaban en citas porque no estaban interesadas en tener una pareja, o me pasaba con otras amigas que están en relaciones largas o incluso casadas de hace muchos años. Estas amigas, si bien me fueron muy interesantes para compartir, siempre me han sido muy interesantes para compartir historias y perspectivas de cómo cultivar una relación a largo plazo con sus vaivenes, sí que es verdad que no entendían el porqué de las citas rotativas y no me podían dar un consejo o un sostén, no me podían contener, y eso me generaba mucha frustración. En algunos momentos pensaba si me había equivocado, si estaba en el buen camino, y lo que hacía era cerrar el círculo de esa rotación, de esas personas con las que me estaba viendo. Dejaba el perfil de las apps de citas en modo incógnito, o sea que no se podía ver, y me tomaba un tiempo para mí misma. Me acuerdo largas charlas que había tenido con mi mamá o incluso con mi tía, mi madrina, sobre ciertos perfiles, y les decía, ¿y esto te parece? ¿Y esto te parece? Y coincidíamos. Lo bueno era que teníamos el mismo enfoque, ¿no? De lo que nos parecía no coherente o no sano, a lo que sí que se correspondía con un potencial candidato a ser un futuro esposo o una pareja comprometida, que al fin y al cabo es lo que yo buscaba. Tenía que darse ciertas características, y uno de los grandes problemas que podía parecer, en realidad podía parecer un gran activo, era mi perfil. Yo tenía una edad concreta, 42, 43, 44 años, con lo cual eso acumula una serie de conocimientos y experiencias. Soy una persona muy inquieta, tanto intelectual como deportivamente, con lo cual cultivo y siempre intento estar siempre en una situación lo más sana posible, aunque tengo también mis excepciones. Y con todo esto, pues yo sentía la necesidad de un hombre algo más grande que yo, más grande en el sentido de que tuviera más experiencia vital o que pudiera aportarme seriedad, y sobre todo que fuera una persona que pudiera proveerme con toda su masculinidad en el amplio sentido de la palabra. Y se me complicaba porque eran perfiles realmente escasos. No quiero decir que no hubiera encontrado más de uno, sí que lo encontré. Lo que pasa es que no todos los perfiles masculinos estaban disponibles para una relación de largo plazo con ganas de comunicarse, etcétera, etcétera. Así que dentro de todas las citas rotativas y de los maravillosos hombres a los que encontré, me costó avanzar en este proceso. Me costó avanzar porque me hacía muchas preguntas, me sentía sola, me sentía como que a lo mejor estaba equivocada, pero en el fondo de mi corazón decía, no estás nada equivocada. Y sentía que nadie me entendía. Al fin y al cabo me sentía un poco incomprendida. También otro de los grandes problemas es que sentía que las citas, que las mujeres en las apps estaban percibidas por los hombres como sujetos. También las mujeres lo vi, es verdad, lo vi también de mujeres que yo he ido conociendo, pero
al estar yo en la app de cita como o poniéndome en el mercado, por decirlo así, me daba cuenta que la gran mayoría de hombres, si bien tenían deseos de sentirse profundamente unidos, ¿no?, a una mujer, la gran mayoría lo que tenían era un perfil consumista. Es decir, voy a una cita para tener un tiempo bueno con una mujer bonita, inteligente, etcétera, etcétera, y a partir de ahí ya veremos. Y esas ganas de ocupar el tiempo con citas de muchos perfiles diferentes se me hacía difícil porque no tenía ganas de estar disponible para ciertos perfiles para ver qué pasaba. No aceptaba citas para tomar un café. Muy puntualmente acepté algunas citas solamente para ir a pasear al parque o a pasear a un río, pero fueron citas muy, muy, muy concretas. 2, recuerdo que fueron en este caso, pero ciertamente no estaba disponible para hacer cualquier tipo. Y eso era un gran trabajo por mi parte en lo que antes comentaba, el filtrar, ¿no?, el precualificar, el revisar el perfil, el tener las emociones bien conectadas conmigo misma, en tener 1 o 2 o 3 llamadas antes de hacer una primera quedada, en invitar, en sentirme receptora, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo todo esto hizo en un momento mella en mí, ¿no?, del círculo de mujeres. Es la gran herramienta o la gran metodología por la cual yo me he ido conectando con otras mujeres, hemos ido creciendo, no solamente a través de talleres de mujeres como Obsidiana o círculos de mujeres con otros aspectos, ¿no?, sino como yo he ido construyendo mi vida con mi mamá, con mis tías. Me fui dando cuenta que en el mundo latino, en el mundo hispano y en muchas otras culturas hay ciertos arquetipos que se van repitiendo y la cultura va creciendo a través de intercambios, de compartir y no tanto de consumir. Las mujeres nos reunimos en círculos, conversamos, le damos vueltas a las cosas y a partir de ahí aprendemos. Compartiendo, que quiere decir yo doy y yo recibo. Y transformé todo eso en una comunidad de mujeres en una edad concreta, que es de 35 a 50 años, con la cual podemos conversar, acompañarnos, transformarnos sobre todo y no sentirnos sola, porque hay muchos momentos de frustración, hay muchos momentos de no me gustó esta situación, hay muchos momentos de ¿y esto de dónde sale? Bueno, eso es Círculo con Propósito, es el círculo de mujeres que tienen un propósito, una intención, realmente formar pareja desde lo emocional, lo espiritual y sobre todo lo funcional, ¿no?, de lo que es la pareja. Para mí tiene que ser no solamente compartir amor con un otro, sino tiene que ser a manera explosiva. Cuando 2 personas se juntan y crean una buena sinergia, no es 1 más 1, es mucho más que 2. Así que esta es mi experiencia, espero que les haya servido, espero que les haya sobre todo resonado. Las invito una vez más a unirse a mi comunidad, a la comunidad del Círculo con Propósito. Les dejo más información en la descripción del vídeo y muchas gracias por seguirme, muchas gracias por ponerle like a este vídeo y por favor, si les gustó, compártanlo aunque sea una sola vez. Muchas gracias y hasta la próxima.